Natural de Santander y catalán de adopción, nació en 1951. Estudió magisterio e ingresó en el Partido Comunista, lo que le costó ser juzgado por sus actividades. En 1973 se exilió a París. Allí inició su carrera periodística. Colaboró en Diario 16, en Mundo Obrero y en Televisión Española, entre otros medios. Fue el responsable de prensa de la llamada Operación Reformista, con Miquel Roca y Florentino Pérez, y ejerció como director de comunicación del Grupo Akbar en España. Su enfoque crítico y valiente lo convirtió en un referente del periodismo español, lo que subraya la importancia de este premio en su memoria. Tuvimos una gran relación profesional durante años, tuvimos una relación política, si se puede decir así también, cuando los dos éramos miembros del Partido Comunista, clandestino entonces, y tuvimos una relación de amistad muy grande por muchas razones. Sin el cual no hubiera sido posible el 15M, dicho sea de paso, y sin que mucha gente entienda que aquello fue realmente muy complicado, como acabáis de indicar. Yo en el libro cuento una anécdota que yo creo que es bastante significativa, que es cuando se está discutiendo la Constitución, hay una comida en Maite Comodoro, en Madrid, en la que la cúpula del ejército invita a Miguel Roca a que les explique cómo queda la Constitución. Esto era un 23 de diciembre. Acaba la comida, le acompaña a la puerta el general Iniesta Cano, era un hombre precisamente caracterizado por sus convicciones democráticas o especialmente progresistas, y cuando llega a la puerta le dice: hombre, mira, casi nos has convencido, pero tendrás que entender que si ganamos te fusilamos. El otro iba para el aeropuerto, se da la vuelta y se vuelve al Congreso para llamar a Suárez. Y Suárez le contesta diciendo: no, tranquilo, que es que estos son así. Joder, son así. Pero qué carácter, por Dios. Aquello fue la transición. Bueno, una relación de amistad, ¿no? En términos literarios, como nos gustaba a veces hablar, de afinidad electiva, ¿no? Basada en nuestro interés por la política, por la literatura, por la comida i per la vida. Se'l troba moltíssim a faltar, moltíssim. Era un gran amic, ho pot dir tothom, això ho dirà tothom. Estava molt pendent de tot el que et passava i tot el que li passava a tothom. Compartia aquestes vivències, era tremendament empàtic, una gran persona. Entre otras el paisanaje también, esto de ser cántabro siempre une mucho. Pero vamos, la relación con Pedro fue enorme, hicimos muchas cosas juntos, hicimos una trilogía de libros que tuvo bastante éxito, Crónica del Antifranquismo, hicimos algunas series de televisión, nos recorrimos una buena parte del mundo grabando para televisión, haciendo cosas que tenían siempre que ver con el pasado inmediato, ¿no? con la historia inmediata, vista desde dos periodistas. Yo destacaría sobre todo su honestidad profesional, honestidad personal, evidentemente, era un tipo recto, un tipo íntegro, y eso lo trasladaba también al ámbito profesional. Era un curioso universal, un periodista de la vieja escuela, reconvertido al mundo de la comunicación corporativa, como hemos hecho muchos, pero digamos que esas bases ideológicas del periodismo clásico él las mantenía, y eso ciertamente nos unía mucho. Bueno, primero el valor político. Pedro Vega se la jugó muchísimo. Bueno, incluso tuvo que salir exiliado por defender sus ideas políticas, que eran unas ideas democráticas. Trabajó al servicio de esas ideas en el Partido Comunista. Él estuvo en la Pirenaica haciendo radio allí y difundiendo cosas que dentro no se podían haber difundido. Y siempre, insisto, lo voy a decir de nuevo, con un rigor enorme. Una persona tremendament meticulosa, que aprofundia en tot, que li agradava arribar al detall,
molt curiós, tremendament curiós, i va ser un gran periodista i ha estat un magnífic investigador, Li agradava anar al fons de las cosas. Desde el punto de vista personal y profesional, que iban bastante parejos, su absoluta voluntad de establecer marcos de libertad en aquellos ámbitos donde él desarrollaba su actividad, ¿no? Es decir, era de los que le interesaban más convencer con argumentos sus propuestas que no señalar el camino que uno debia coger, no? L'actualitat la vivia molt de prop. Per això, quan escrivia els articles a Crònica Global que es publicaven dilluns i que escrivia dissabte, diumenge, de vegades fins a última hora, era el resultat d'haver estat absorbint i recollint informació no només del que passava al seu voltant, sinó del que pensaven tots aquells amb els que es relacionava. Ya está bien de instituir premios periodísticos con nombres mucho más rimbombantes seguramente y mucho menos importantes en el fondo, y que hicieron menos por la profesión que Pedro, y que se sirvieron de la profesión mucho más que Pedro. Yo creo que gente como Pedro merece muy mucho que le dediquen un premio como este que le habéis dedicado, y al que me uno con todo entusiasmo, vamos, porque realmente Pedro Vega merece que su nombre figure en el recuerdo de la profesión, en el recuerdo de los profesionales. Bueno, porque Pedro encarna en gran medida algunas cuestiones que no por obvias no deben ser puestas encima de la mesa, ¿no? Esta idea de diversidad, pluralismo, capacidad de asumir la divergencia del otro, la mirada del ciudadano crítico, es decir, aspectos que parece que hemos olvidado y que en estos momentos son muy interesantes de volverlos a poner de relieve, ¿no? Pues yo creo que está muy bien, primero por ensalzar la figura de Pedro Vega, que fue una de las personas clave en esa comunicación corporativa de gran empresa. El movimiento de una persona que es periodista y que acaba evolucionando al mundo de la comunicación corporativa y en concreto a grandes empresas y grandes proyectos. También él estuvo en el mundo político en la transición y luego en grandes empresas. Yo creo que esa evolución de los profesionales de la comunicación es importante que se pueda ensalzar y que quede constancia. No en balde, cuando hablamos de periodismo, fundamentalmente lo que estamos hablando es de un espacio público, de una plaza pública, donde los que hacen el periodismo están relatando a los otros qué es lo que está ocurriendo en esa plaza pública, ¿no? Y en ese sentido, la capacidad de Pedro Vega de sintetizar, ¿no?, ese valor de compromiso cívico, de libertades, más que de libertad, de libertades, y de su defensa, me parece que son valores, rectificaré, son virtudes que habría que volver a reivindicar, y por tanto el premio lo que hace es poner y subrayar esa importancia de esos aspectos que acabo de señalar. Bueno, yo voy a recordar algo que me sigue pasando, ¿no? Y es que nosotros vivíamos relativamente cerca y por tanto no era difícil encontrarnos en algún café o en algún local tomando un café, una cerveza, un agua, ¿no? Y cuando él vivía lo buscaba, es decir, aunque no estuviera allí, lo buscaba en los restaurantes, en el bar de la zona, y hoy, pasado ya un tiempo de su fallecimiento, sigo buscándolo. Es decir, yo diría que mi relación con Pedro Vega, cuando vivía y cuando no vive, es esa búsqueda continua del amigo que, por desgracia, no voy a poder volver a verlo, pero que en cambio lo tengo muy cerca. Él era un hombre que proclamaba siempre la necesidad de tener paciencia. Una palabra suya era, ante un hecho X, siempre decía paciencia.
pero eso lo pronunciaba un tipo profundamente impaciente en el fondo, y era un tipo que cuando comentaba paciencia se volcaba encima de la mesa o encima de la barra de bar donde estuviéramos comentando ese tema, ¿no? Con lo cual era un poco el yin y el yang que tenemos en esta profesión, un yin y un yang que son magníficos y son preciosos. Una manera, diguem-ne, d'expressar, diguem-ne, aquest sentiment, i definia les festes nadalenques com estas entrañables putas fiestas navideñas. Estas entrañables putas fiestes navideñas. I doncs aquest era en Pedro Vega. Grunyon, sobretot en els últims temps, va anar sent més grunyon, però al mateix temps una persona entranyable i que es feia estimar una barbaritat. Joder, qué tranquilo está esto hoy. Es acojonante.